noches, hermanos. El Señor los bendiga. En esta noche de viernes de estudio bíblico, nuevamente estamos con esta guía de estudios del libro de Apocalipsis, dando gracias al Padre en el nombre de Jesús por el desarrollo de cada uno de estos capítulos, y esta noche ya ingresando en el capítulo número 17. Amén. Realmente la fidelidad del Señor es tan grande y maravillosa que damos gracias al Señor siempre. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, a ti la honra, a ti el poder y a ti la alabanza. Gracias Señor, las veces que de una manera y de otra, Señor, tú permites que pueda seguir con este desarrollo de guías de estudio del libro de Apocalipsis. El anhelo de mi corazón, tú lo conoces bien, Señor, es el llegar con estos estudios a tus hijos y a tus hijas, que pueda edificar, que pueda, Señor amado, Dios Todopoderoso, ser bendición para tu iglesia, para tus hijos, para tus hijas, Padre Santo. Y Padre amado, bendito Dios, dándote siempre a ti la gloria, a ti la honra y todo el poder y toda la alabanza. Gracias, Padre Santo. Entregamos todo el desarrollo de esta guía de estudio esta noche. Por tu Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a llegar. Confirma la obra de nuestras manos, Señor amado, por tu misericordia y tu amor. Gracias, papito. En el nombre de Jesús decimos todos amén. Bien, amados, entonces, esta noche de viernes ya entrando al capítulo número 17 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17. Amén. Gloria a Dios. Vamos viendo. Se trata del juicio a la Babilonia religiosa, cultural o tradicional, política y económica, lo que la Biblia menciona como la gran ramera. El sistema babilónico vamos a ver en este capítulo 17. Amén. Gloria a Dios. Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es así como menciona la Escritura en Apocalipsis, en el capítulo 17 que estamos viendo. Amén. El origen del nombre es Babel. Y eso lo encontramos precisamente en las Escrituras. ¿Dónde es que precisamente encontramos por primera vez este nombre, Babel? Génesis capítulo 11, versículos 1 al 8. Dice la Escritura, y ya en este punto nuevamente aconsejando a mis amados de que tengan su cuaderno de notas y su Biblia a la mano para subrayar los diferentes versículos que vamos viendo. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 8. Era entonces toda la tierra de una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Vamos más adelante, versículo 4. Dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Amén. Es en Babel donde se dio inicio a lo que hoy conocemos la hechicería, la astrología, en general la rebelión contra Dios. En el contexto de las Escrituras de la palabra profética aparece Babilonia religiosa, cultural, tradicional, política y económica. Sistema babilónico. Amén. Recibe el nombre de la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se expresa como un sistema religioso
cultural, tradicional, político, económico, siendo un misterio para el mundo impío, pero revelado por el Señor en su palabra a través de Apocalipsis. En el aspecto religioso, se expresa en la agrupación de todas las confesiones religiosas de la tierra, sectas, filosofías, movimientos humanistas, incluso el cristianismo apóstata, compuesto por denominaciones tradicionales como los metodistas, luteranos y líderes evangélicos apóstatas que simpatizan y buscan trabajar con el catolicismo romano, liderados por el Consejo Mundial de Iglesias y el movimiento ecuménico, donde aparece en primer lugar la figura del catolicismo romano, encabezado por el Papa. De este movimiento saldrá lo que conforman la religión del anticristo, que a través del falso profeta hará que los moradores de la tierra adoren a la bestia y a su imagen. Este sistema, en el aspecto político, lo conforman las naciones impías y rebeldes al Señor, que preparan el camino para la manifestación de la bestia o anticristo, que tendrá autoridad sobre toda la tierra durante 3 años y medio, en lo que hemos estudiado como la gran tribulación. Vamos a ir a los versículos 1 y 2 del capítulo 17 que estamos viendo esta noche. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Se da inicio al juicio a la Babilonia la Grande, madre de las abominaciones de la tierra, Babilonia religiosa, cultural, política y económica. Te mostraré, dice el versículo 1, la sentencia contra la gran ramera. Definitivamente, si existe algo que el Señor abomina, es la idolatría. En el Antiguo Testamento se registra la gran cantidad de veces que el pueblo de Israel cayó en este pecado de apostasía, por lo que les sobrevenía juicio del Dios Todopoderoso. Amén. El juicio al sistema del mundo impío en relación al sistema babilónico relacionado con lo religioso, o lo que se llama la Babilonia religiosa, precisamente vendrá por el hecho de haber enseñado, practicado, inducido a la idolatría a naciones, pueblos, lenguas, muchedumbres a través de la historia de la humanidad, provocando que millones de vidas se pierdan en el infierno o el Hades, que es el lugar de tormento para los que mueren en condenación. Amén. Con la cual dice, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Este sistema religioso, para entender un poquito, es un conjunto de partes, ¿no? Este sistema religioso que actúa en el mundo impío fue utilizado por Satanás y lo sigue siendo, hasta que dentro de poco llegue el terrible juicio a todo el sistema babilónico que embriaga a la humanidad, induciéndola a la práctica de la idolatría. La palabra de Dios enseña claramente que idolatría es cambiar al Dios Todopoderoso, creador de todo, en imagen de cosa creada. En realidad, cualquier institución, persona o cosa en quien se deposite una total confianza, suplantando el lugar que solo pertenece al Dios Todopoderoso, merece toda confianza y adoración, que es el único que merece toda confianza y adoración. Las Escrituras relacionan la idolatría con toda clase de pecados abominables delante de Dios. Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto nos hace recuerdo, hermanos amados, directamente a las festividades religioso-paganas que precisamente y tristemente abundan en nuestras naciones latinoamericanas.
Primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, dice claramente, huid de la idolatría. Es muy necesario aclarar que estrechamente relacionado con la religiosidad se encuentran las tradiciones culturales de los pueblos, que en muchos casos tienen siglos de antigüedad, confirmándose su origen precisamente en Babel o babilónico. ¿eh? Nuestros pueblos de América del Centro y Sur especialmente se hallan sumidos en tradiciones religiosas que en lugar de acercarlos al único Dios verdadero, los alejan a través de la adoración de ídolos y toda suerte de fetiches. Nuestro amado Señor Jesucristo advirtió a sus seguidores y exhortó a las autoridades religiosas de su tiempo acerca de las tradiciones que invalidan la voluntad de Dios con mandamientos de hombres. Hoy en el mundo entero se mantienen tradiciones bajo el rótulo de cultura que, aunque para los pueblos sea algo sublime, para el Señor no es más que abominación. Lucas 16:15, ¿qué dice la Escritura? Anota, subraya. Entonces les dijo: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Palabra del Rey. Amén. De esta manera se justifica el juicio divino que caerá sobre el sistema babilónico, expresado en la Babilonia cultural o tradicional, que está envuelta toda la tierra, lamentable y tristemente. Amén. Mateo 15:6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis, dice, subraya esto, invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La advertencia que es el Señor. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe. Este pasaje es muy importante, anótalo, tómalo siempre en cuenta. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En los versículos 3 y 4 del capítulo que estamos viendo esta noche, 17 de Apocalipsis. Me llevó en el espíritu al desierto. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Versículos 3 y 4 del capítulo 17 de Apocalipsis. El apóstol Juan vio personificado en una mujer a Babilonia la grande. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Notamos que la mujer se encuentra sentada sobre la bestia. Discernimos que existe una estrecha relación entre estos dos personajes. En el aspecto religioso, la mujer infiel, y en el político, la bestia o el anticristo. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y en la mano un cáliz de oro lleno de abominación. Esta mujer representa ¿qué? La falsa iglesia apóstata, infiel, que ha estado y está fornicando con los grandes, con los poderosos, con los reyes, que son los gobernantes de la tierra, negociando y utilizando mensajes con apariencia de piedad como si fueran del Señor para su propio beneficio o provecho. La mujer que pudo ver Juan, el apóstol, es una mujer infiel con atavío de ramera, y que en sentido espiritual es el sistema religioso pagano del mundo entero. Es notable encontrar objetos religiosos conocidos como el vestido de púrpura y escarlata, que son colores oficiales del Estado Vaticano, sede del catolicismo romano, y el cáliz de oro, ampliamente utilizados en sus celebraciones, en sus misas, ¿verdad? Versículos 5 y 6. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con grande asombro. Versículos 5 y 6 del capítulo 17 de Apocalipsis.
Un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande. Definitivamente Babilonia es un misterio religioso para el mundo impío. Cientos de millones de vidas se encuentran inmersas y engañadas en un sinfín de religiones falsas, filosofías huecas en donde operan verdaderos principados demoníacos de engaño que les ciegan y les impiden conocer la verdad. Terrible. Solo la misericordia de nuestro amado Dios en Jesucristo nuestro Señor tiene el poder para arrancar las vidas del engaño y por el Espíritu Santo guiarlas a la luz de la verdad, que es en el Señor perdón de pecados y herencia entre los santificados. Segunda de Corintios 4:4, puedes anotar, subrayar, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es Satanás?, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tremendo. Hechos 26:18. El llamado que hace el Señor a Saulo de Tarso y después conocido como el apóstol Pablo, dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires, está el versículo 6. El catolicismo romano tiene en su haber la muerte de cientos de millones de vidas de cristianos verdaderos en la instauración de la llamada, con ironía, Santa Inquisición, por negarse a aceptar dogmas y mandamientos de hombres que van en contra de la palabra de Dios. Asimismo, el Islam en países de mayoría musulmana persigue a los misioneros cristianos verdaderos, muchas veces hasta darles muerte. Por ello el apóstol Juan pudo ver a la mujer ebria de la sangre de los mártires por causa de Cristo. Y esto lo vamos conociendo en los medios, ¿verdad? Con frecuencia. Asimismo, el Islam o el islamismo en países de mayoría musulmana persigue a los misioneros cristianos verdaderos, muchas veces hasta darles muerte. Por ello el apóstol Juan pudo ver esto, que es esta mujer ebria de la sangre. Amén. Gloria a Dios. Versículos 7 y 8. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene los 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Versículos 7 y 8 del capítulo 17 de Apocalipsis. El apóstol Juan recibe la revelación del misterio de la mujer de la bestia que la trae. ¿Amén? Yo te diré el misterio de la mujer. En la guía de estudio del capítulo 12, si lo puedes revisar, estudiamos el significado de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Amén. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Recordemos que la bestia, en un sentido espiritual, viene a ser una fuerza demoníaca en un tiempo estuvo operando y que luego fue encerrada en el abismo, donde se encuentran, mientras tanto, hasta el cumplimiento de la palabra profética. El abismo es prisión de demonios. Por ello aclara: era y no es y será. Esto denota que la bestia, en algún momento anterior a la aparición de Roma como reino dominante del mundo antiguo conocido, fue encerrada en el abismo, y la palabra profética del Señor la identifica con el nombre de ángel del abismo. Amén. En el cumplimiento de la gran tribulación, subirá del abismo, que es prisión de demonios, para manifestarse al mundo como el líder que regirá la tierra a través de un reino de terror por espacio de 3 años y medio. La bestia que sube del abismo. Amén. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo.
La bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Versículos 9 al 11 de Apocalipsis 17, amén. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Roma es una ciudad que fue fundada sobre 7 montes: Aventino, Palatino, Quirinal, Virinal, Celio, Capitolino y Esquilino. Si recordamos el sueño que el Señor le dio al rey de Babilonia, Nabucodonosor, en Daniel 2, vemos que a Roma la relaciona con hierro, cuando identifica las piernas de la estatua con piernas de hierro. Amén. Es notable ver que en este sueño las piernas terminan en pies de barro mezclado con hierro. Por tanto, discernimos que a lo largo de los siglos hasta hoy, el mundo impío ha estado altamente influenciado por la cultura greco-romana pagana. Amén. Son 7 reyes, 5 han caído. Los 7 reyes mencionados representan fuerzas bestiales y espirituales que estuvieron actuando detrás de imperios que físicamente en el tiempo del apóstol Juan ya habían caído. Egipto primero, 2 Asiria, 3 Babilonia, 4 Medo-Persia, 5 Grecia. Cuando dice uno es, se refiere a una fuerza bestial espiritual que estaba actuando ese momento, que es Roma, justamente cuando el apóstol Juan escribía el Apocalipsis, que por entonces en el tiempo del apóstol Juan estaba gobernando todo el mundo antiguo conocido, mientras que cuando dice el otro aún no ha venido, se está refiriendo al resurgimiento del imperio romano. Hoy, como señal profética del último tiempo, vemos a través de la Unión Europea la formación de países que pertenecían al antiguo imperio romano, por lo que discernimos que a la cabeza de este remozado imperio romano estará el líder político mundial, que la palabra profética lo identifica como el hombre de pecado. Hombre de pecado, que hemos estudiado también, por si acaso, en un capítulo anterior. Amén. Gloria a Dios. Cuando dice es necesario que dure breve tiempo, se está refiriendo al breve tiempo que estará antes de su atentado mortal. Aclararles lo siguiente, ¿no? Previamente a la aparición del anticristo, aparecerá primero el hombre de pecado, que es ese personaje político mundial que va en su momento a sufrir un atentado mortal. Amén. La bestia que era y no es también el octavo. Cuando dice la bestia que era y no es también el octavo, es de entre los 7, va a la perdición, se refiere a la bestia o fuerza bestial espiritual que por el momento se encuentra encerrada en el abismo, el ángel del abismo, y que todavía no ha salido libre. Pero se va a dar esta situación en el cumplimiento de la semana 70 o de la gran tribulación. Es también en la lista el octavo, porque no será el mismo que el séptimo. Recordemos que el séptimo es el líder mundial que sufrirá el atentado mortal y de esta manera proporcionará su cuerpo físico al octavo, o fuerza bestial espiritual, que subirá del abismo aunque va a la perdición. Por eso el apóstol Pablo lo menciona como hijo de perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia o anticristo. Estamos ya en los versículos 12 y 13 de Apocalipsis capítulo 17. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Una señal importante para el cumplimiento de la palabra profética es el fenómeno de la globalización que vivimos en estos días. Cada día más el mundo se está convirtiendo en prácticamente una aldea global. La globalización. El profeta Daniel, cuando interpretó el sueño del rey en Babilonia, vio que los pies de la imagen había barro mezclado con hierro. Después de las piernas de hierro que representaban a Roma, vienen los pies. Y estos pies de la imagen era un barro mezclado con hierro, como un anuncio profético de que al final de los tiempos las naciones se mezclarían en alianzas humanas. El comercio mundial nos muestra la extraordinaria validez de esta profecía. Amén. Daniel 2:43, que dice precisamente, si revisas el libro del profeta Daniel,
Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Amén. Eso precisamente lo que está ocurriendo hoy. El poder económico de las naciones cada vez más se irá limitando a pocas manos, hasta el cumplimiento pleno de la profecía, donde surgirán 10 reyes o 10 líderes. Estos recibirán plenos poderes delegados de 10 comunidades económicas en las que estará dividida toda la tierra para entonces. En ellos prácticamente estarán representadas todas las naciones del mundo. Tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia, al anticristo. Estos 10 reyes con autoridad plena, delegada, estos líderes, delegada de sus regiones, entregarán todo el poder y autoridad de las naciones a la bestia, para que ella instaure su reino, que será, de acuerdo a la palabra profética, un reino de terror sobre todo el mundo y por espacio de 3 años y medio. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Versículo 14 del capítulo 17 de Apocalipsis. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Se profetiza la batalla de Armagedón en el valle de Megiddo, donde las naciones rebeldes a la cabeza del anticristo harán guerra contra el Señor Jesucristo, que vuelve con su iglesia luego de la cena de las bodas del Cordero. Esto es al final ya prácticamente de la semana 70 o de la gran tribulación. Como resultado de la derrota que sufrirá la bestia y el falso profeta, más tarde serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Se hace mención de la verdadera iglesia del Señor, que está compuesta de llamados, escogidos y fieles. La fidelidad en el cristiano es una clara demostración de un verdadero amor al Señor y a su palabra. Amén. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes, la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Versículos 15 al 18 de Apocalipsis capítulo 17. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres. La expresión agua se trata del conjunto de naciones impías de donde surgirá la bestia y el sistema impío de la gran ramera. En este tiempo ella se sienta como reina sobre ellos. Amén. Gloria a Dios. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Una vez que la bestia reciba la autoridad y poder sobre toda la tierra, el anticristo, el Señor pondrá en los 10 reyes, en los líderes que le dieron el poder al anticristo, el destruir totalmente al sistema impío religioso imperante hasta entonces, es decir, la gran ramera, porque ya no le servirá y ya no la va a utilizar. Amén. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. La destrucción de la gran ramera o sistema babilónico religioso del mundo se hace necesario, pues la bestia en su reinado mundial buscará que la adoren como si se trata del único y verdadero Dios. Por ello los 10 reyes, todo el sistema babilónico religioso del mundo, lo quemarán con fuego, lo destruirán. En esos días templos, capillas, centros de adoración de cualquier tipo de religión, secta o filosofía humanista serán quemados, destruidos, deshechos. En general no se permitirá ninguna forma de culto. Toda la adoración deberá estar centrada en la bestia o anticristo que subirá del abismo. 2 Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es lo que hará el anticristo cuando se manifieste y se le dé la autoridad sobre toda la tierra. Amén. Apocalipsis 13:15.
Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Estudiamos en capítulo 13, lo puedes revisar, esa imagen que se permitirá hacer del anticristo, pero es una imagen que, a diferencia de las imágenes o estucos mudos que no tienen vida, esta imagen tendrá una particularidad: se podrá hacer que se maten a todo aquel que no adore a la bestia. Va a ser algo diabólico, definitivamente. Amén. Terrible. Amén. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina. La mayor influencia religiosa en el occidente del mundo ejerce pues la religión católica. No por nada la encabeza el sistema religioso, el ecumenismo, ¿verdad? El islamismo es la religión que ejerce mayor influencia en los países orientales, aunque con fuerte extensión también en Europa y Norteamérica. Son las religiones más grandes. La palabra profética relaciona a la mujer ramera con una ciudad. La ciudad-estado del Vaticano, sede del catolicismo, manifiesta una parte extraordinariamente importante de esta llamada ciudad. Vemos que en muchos aspectos reina sobre los reyes de la tierra con su fuerte influencia religiosa. ¿Cuántos presidentes, cuántos líderes al entrevistarse con el Papa se postran delante de él, verdad? O le muestran reverencia, amén. Sin embargo, la mujer, como expresión de todo el sistema babilónico religioso mundial, tiene también su fuerte representación en el islamismo, budismo, hinduismo, etcétera, que embriagan a muchas naciones, especialmente en el del oriente. Orientales, amén. Síntesis, sin embargo, la ciudad sería el sistema babilónico religioso pagano nacido en Babil y manifestado luego en Babilonia. Prácticamente es el origen de todas las creencias religiosas del mundo y de donde surge, entre otros, el movimiento de la nueva era, con enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, así como doctrinas de origen oriental, como la meditación trascendental, el yoga, la metafísica, la reencarnación, etcétera, etcétera, buscando actualizar conocimientos ancestrales de culturas paganas de imperios antiguos muy relacionadas con el paganismo. Todo este contexto religioso, en definitiva, contiene el sistema impío conocido en palabra profética como Babilonia, la gran ramera, el misterio religioso. Amén. De esta forma, hermanos amados, hemos llegado a la conclusión del capítulo 17 del libro de Apocalipsis. En esta serie de guías de estudio, donde siempre quisiera que podamos considerar estos pasajes con cuidado. Libro de Salmos, capítulo 90, versículo 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y todos podamos decir, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Otro pasaje no menos importante que siempre vemos es Mateo 24, 45, 46. El llamado que hace el Señor a todos y cada uno de sus que componen su iglesia. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Y por último, amados, este pasaje que es bellísimo, de Lucas 21, 35, 36. El Señor advierte, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Todo lo que hemos ido viendo, hermanos amados, precisamente el Señor nos dice que debemos velar y orar en todo tiempo. Amados, de esa forma concluimos ya el capítulo 17 de Apocalipsis, entrando ya prácticamente a la recta final de esta serie de estudios, pidiendo al Padre en el nombre de Jesús que sea siempre de bendición para todos aquellos que lo reciban y lo estudien y lo vean. Que sea de bendición es nuestro anhelo en el corazón. Que el Señor en su misericordia confirme la obra de nuestras manos, incentivando el leer la palabra profética, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. El Señor los bendiga grandemente.